Muy bien, vamos a empezar entonces esta clase sobre la era digital. Vamos a preguntarnos entonces cuál es el origen y de dónde surge era digital. También vamos a saber cuál fue la evolución a través del tiempo de la historia de la humanidad, cómo se fue transformando, qué etapas, qué paradigmas han surgido a través del tiempo para llegar a esta era que actualmente la estamos viviendo, la era digital. Entonces vamos a ver un poco lo que son los índices, los procesos globales por los cuales se han atravesado y la revolución de la información en la cual se ha llegado a través de la historia. En los procesos globales podemos ver aquí en el primer ejemplo distintas revoluciones, entre ellas la revolución agrícola. Hace mucho tiempo se hablaba entonces de que los medios de producción estaban concentrados en la parte de la agroforestería, la parte agrícola, y también la ganadería. Entonces surgía el comercio, ¿no? Surgían las demandas de estos productos, ¿no? De primera necesidad, primarios. Y en esa época donde estaban gobernados también por reyes, ¿sí? Emperadores, en diferentes lugares. Por ejemplo, en China, India, Mesopotamia, ¿sí? La Europa. Esto estamos hablando también en la época feudal, del feudalismo, ¿no? Donde el capital principal era la tierra, el trabajo y el propio capital, ¿no? Como medios de producción masiva agrícola. Luego de esto viene la revolución industrial a mediados del siglo XVIII, 1750, donde aparece la máquina de vapor por el inventor James Watt, en el cual empieza a crearse también el ferrocarril como medio de comunicación y transporte de estos medios de producción de bienes que se han ido trasladando a través de toda la parte de Gran Bretaña, ¿no? Y luego por Europa también, extendiéndose así y haciendo más rápido la mercantilización de estos productos, ¿no? Esto sucede en Europa Occidental y también en Estados Unidos. Recordemos, por ejemplo, el proceso de producción en línea, ¿no? Que tenía aquí Henry Ford, ¿sí? Y que también Frederick Taylor empieza con la administración científica del trabajo, ¿sí? Entonces se empieza a industrializar, ¿sí? Empieza a ser masiva la producción. Aquí también aparece la urbanización. La urbanización es un fenómeno que empieza a crecer, donde los pobladores del área rural empiezan a trasladarse al área urbana, ¿sí? Por razones de fuentes de trabajo, ¿sí? Entonces, en esta parte también se crean los edificios, la parte escultórica, edilicia, ¿sí? Y vemos entonces un proceso masivo, ¿no? Y luego pasamos también, hablando un poquito más también de la educación, también se hace un proceso masivo, ¿no? En esta época. Luego se pasa después de la revolución industrial, ¿no? A la revolución de la información. La revolución de la información, tenemos la globalización ya, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, empiezan a armarse los bloques de países donde empiezan a mercantilizar por bloques económicos, ¿no? Más adelante se forma la Unión Europea, ¿no? Y en esta globalización también tenemos lo que es el aprendizaje social, ¿sí? También en la globalización hablamos también de una institucionalidad representativa a nivel mundial, que es, por ejemplo, la ONU, ¿no? Entonces empiezan a aglomerar los países para un propósito político, económico y social, ¿no? Ahí también es un punto para globalización, ¿no? Y el aprendizaje social, en la parte del aprendizaje, ¿no? Estamos viendo cómo la información empieza a transformar a las personas para que puedan aprender un poco más a través de estas redes sociales, a través de Internet, ¿sí? Y el Internet se va a ir expandiendo poco a poco, ¿no? Hasta nuestra era, hasta nuestras décadas, ¿no? Entonces el aprendizaje ya empieza a ser ya
no solo individual, sino también social, en grupos, ¿sí? En comunidades virtuales. Entonces aquí vemos una transformación del aprendizaje, aquí vemos en la industrial una masificación de aprendizaje, aquí una transformación de aprendizaje social, ¿no? O personalizado. Y aquí algunos científicos ya catalogan esta era, que donde está la industria de la información, como una era del antropoceno o antropozoica, la cual la mano del hombre también paralelamente en esta parte interviene, ¿no? Parte de la revolución industrial interviene en la parte de medio ambiente, ¿sí? Los procesos de producción masivos, la contaminación ambiental, la degradación de los suelos, ¿sí? Entonces, todo eso, ¿no? La revolución industrial también hubo la explotación, ¿no? También que conocemos, 15 horas de trabajo y otros asuntos también sociales, ¿no? Problemas sociales. Entonces, en la era antropozoica es la era que estamos ahora viviendo, antropocénica, ya está catalogada por la comunidad científica, ¿no? Y entonces ya estamos en este siglo XXI, ¿no? En esta revolución de la información, ¿no? Y estamos en la sociedad de la información y del conocimiento, ¿sí? Actualmente, siglo XXI. Ya cuando hablamos de la revolución de la información, entonces hablamos también de medidas. ¿Cómo vamos a medir la información? Vamos a medirla en ciertas unidades, y la unidad básica es el bit. Ya, vamos a tomar como ejemplo la medida de longitud. Empezamos con milímetros, centímetros, decímetros, ¿no? Empezamos con metro y así. Aquí de igual manera tenemos la devolución de la información, donde tenemos la unidad mínima como el bit, unidad básica para el procesamiento de la información. Luego tenemos el byte, aquí. Este byte le tenemos como 8 bits, ¿no? 8 bits hacen un byte. Luego tenemos kilobytes, 1024 bytes hacen un kilobyte. Luego tenemos 1024 kilobytes, equivalen a 1 megabyte, ¿no? Después tenemos 1024 megabytes, equivale a 1 gigabyte, ¿no? Ya en estas épocas de aquí ya vamos a ver la aparición del disquete de 3 1/4, de 5 1/2, luego aparece el flash memory, los primeros flash memory de 32 megas, 720 megabytes, empieza de 1 gigabyte, de 2 y en adelante, ¿no? 4, 6, 8. Luego aparece también los discos duros, ¿no? Después aparece el terabyte, que son 1024 gigabytes, ¿de acuerdo? Y como verán, la medida es la toma de la anterior, solo que en una unidad de 1024, para que podamos hacer más fácil su recordatorio. Luego hablamos de petabytes. Petabyte tenemos 1024 terabytes. Ya estamos hablando de petabytes. En algunos países ya se usa petabyte, en Europa, Estados Unidos, China, donde albergan gran cantidad de información. Luego hablamos de exabytes, que equivale a 1024 petabytes, su unidad anterior. Luego tenemos zettabytes, que equivale a 1024, ¿no? Exabytes. Y por último tenemos hasta hoy en día el yottabyte, que equivale a 1024 zettabytes, ¿no? Estas son las medidas que hoy día conocemos, ¿no? Y que bueno, más adelante con nuestros hijos o nietos vamos a poder ya ir escuchando ya estas medidas, ¿no? Ya de ahora en adelante ya vamos a ir conociendo estas medidas que por ahora son desconocidas. Y para decirle unos datos que en los tráficos de datos tenemos que cada minuto, para entender un poco más la proporción de la información, es que los usuarios de correo envían 204 millones de correos en un minuto. Los usuarios de YouTube suben alrededor de 71 horas de reproducción de video en un minuto. Los usuarios de Facebook comparten casi 2 millones y medio de piezas de contenido en un minuto, ¿ya? Los usuarios de Pinterest alrededor de 3.500 fotos. Los usuarios de Twitter comparten 277.000 tweets. Generan 9 terabytes al día. ¿No? A ver, vamos a hacer una comparación. Nuestro disco duro, ¿no?
en una semana o 2 semanas, nuestro disco duro ya estaría lleno. En cuanto a tráfico global, tenemos como datos móviles que en el 2012 se estaban consumiendo 884 petabytes. Ya estamos en la otra medida, ya no estamos hablando de terabytes, estamos hablando de petabytes. ¿Ya? Mensuales equivale a 1 petabyte por hora. Imagínense, una hora, de 4 a 5 de la tarde y hay 1 petabyte. O sea, 1024 terabytes. Para el 2016 dice que hubo 3.7 exabytes, ¿ya? Mensuales, ¿ya? Ya hemos rebasado los petabytes, estamos en exabytes mensuales, ¿ya? A nivel de tráfico global de datos móviles, ¿sí? Solo datos móviles, informe Cisco. Vamos a ver también aquí estos datos, ¿no? De un reporte. Damos que en el 2009, aquí vemos la medida 0.79 zettabytes, que es casi un zettabyte, ¿sí? Se ha consumido en datos, ¿no? Datos analógicos digitales, ¿no? De analógicos a digitales, ¿sí? Ya en tecnologías y también el rápido incremento que se va a ver esto, ¿no? En el 2010, 0.36 zettabytes, ¿no? Han consumido datos creados por empresas, ¿sí? Los creados, ¿sí? Informes, reportes, etc. También que en el 2010 el 0.96 zettabytes son datos de gestión, de administración, ya, de la empresa. Hacia un total de 1.2 zettabytes de datos generados por individuos y corporaciones. 1.72. En esta parte, a 2015, ya también lo mismo. Datos creados por empresas, 2.37 zettabytes. ¿Sí? Ya pasamos los exabytes. ¿Ya? Luego vamos a 6.32 y haciendo un total de 7.9 en el año 2015. ¿Ya? Ahora, en el 2020, entonces ya se había proyectado para entonces, los datos creados por empresas, sí, abarcan de 10.5 zettabytes. 28 zettabytes, ya, para la gestión empresarial, y 35 zettabytes el total. Ahora vamos a hablar de la web. ¿Qué es la web? ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Internet? ¿Cómo evolucionó el Internet, nuestras páginas web? ¿Qué significa? ¿Cómo se ha venido evolucionando a través del tiempo, ¿sí? De esto que es la web y el Internet. Antes unos datos que en enero de 2016 se habían tomado datos que, por ejemplo, el uso a Internet. El uso de Internet tiene en América del Sur, por ejemplo, un 60% usan Internet, tienen acceso. América del Norte, 88%, ¿no? Europa del Este, 83%. Oceanía, 68%. Entonces todavía va creciendo el Internet, se va implementando y cada año se va extendiendo la red para que puedan llegar a todas las casas y poblaciones del planeta. ¿Ya? Entonces empresas tecnológicas como gigantes tecnológicos como Google hacen que puedan llegar a cada uno de los hogares, ¿sí? Tienen proyectos para poder dotar Internet, acceso, para que puedan utilizar sus servicios, ¿sí? Hasta los lugares donde no hay, está llegando. Ya, entonces esto quiere decir, por ejemplo, un dato global del 46% del mundo, del planeta, está con acceso a Internet. Esto era en el 2016. Proyectamos ahora más o menos ya más del 50%, ¿no? Y esto es lo que se está viviendo ahora, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Ahora hablemos un poco ya de la web 1.0, de Internet, ¿ya? Antes, cuando estaba las primeras veces el Internet, era muy lento. Era esos Internet que conectabas cable del teléfono
discado, ¿sí? Y esperabas la señal, un pequeño ruido así como de comunicaciones externas, ¿no? No había soniditos y tenías que esperar unos 5 minutos, 3 minutos para conectarte. Luego para poder descargar o cargar una página, ¿no? Me esperaba 2 minutos, 3. Para poder descargar un archivo sencillo como un documento, tenía que esperar 5 minutos o 3 minutos. Sin imaginar fotos así, archivos pesados, tenía que esperar hasta 40 minutos para descargar solo un archivo. Entonces, era la característica de la web 1.0, ¿no? Era limitada, usada fundamentalmente para publicar documentos y realizar transacciones, ¿ya? Aquí nacen ciertas páginas, ¿no? Populares, ¿no? Donde solo podías bajar trabajos, ¿no? Trabajos prácticos, información elemental ya de la empresa, como su nombre, razón de ser, algunos productos que mostraban, ¿no? Y nada más, ahí nomás era. Entonces las grandes empresas inauguraron su estrategia online, crearon un sitio donde publicar información corporativa y desarrollaron planes de marketing y ventas que incorporaban la web como nexo con los clientes, ¿no? Entonces se ocupaban de hacer un plan de marketing, ¿no? Un plan de marketing hacían en plan de marketing normal y luego utilizaban la página web, la 1.0, ¿no? Recuerdo que era en HTML, en formato básico. Usabas una aplicación que se llama Front Page para crear estas páginas, ¿no? Página web, ¿no? Y muchos desarrollaban la programación, ¿no? Básica a través de eso. De crear páginas estáticas en sí, en cortas palabras, ¿no? Entonces el usuario veía hacia el plan de marketing, ¿no? La publicidad, etcétera, y luego se dirigía a la página web. La página web entraba y solamente recibía información, nada más, básica. No había interacción. Y vamos a ver qué pasaba después. Y aparece la web 2.0, la red social, la de colaboración. Y vemos aquí, por ejemplo, en el web 1.0, el webmaster, ¿no? El administrador de la página web, tiene un sitio web donde él elabora, pone el contenido y luego se va. Los usuarios entraban a internet, veían el sitio web, veían el contenido y terminaba ahí la interacción, ¿no? No había más que hacer. Los usuarios tenían preguntas, necesidades, no había una retroalimentación. Luego hablamos del sitio web 2.0. Y aquí aparece el webmaster, donde tiene que administrar la página web de este sitio. También aparecen usuarios, contribuyentes, que te ayudan a contribuir a construir tu página, ¿no? Colaborar, ¿no? Ingresar enlaces, colaborar con otros enlaces a otros sitios, ¿sí? Recomendar, ¿no? Etcétera, ¿no? Y después tenemos aquí el administrador que tenía su editor, su etiqueta, sus miembros, podía administrar los miembros, su foro, utilizar ubicación, audio, películas, video, ¿no? Ya se empieza a hacer más dinámico e interactivo, ¿no? También aparece aquí los RSS, ¿no? Que es la actualización para estar informado, donde los usuarios entraban desde internet conectados y además de estar conectados con la página web, se conectaban entre ellos. Se conectan entre ellos haciendo una red social e interactuando, ¿no? Y empieza ahí el marketing, ¿no? De boca a boca, ¿no? Por sugerencias, recomendaciones, se empieza a recomendar el sitio web, ¿no? Y empieza así a tener más popularidad, ¿no? Y también más interacción, ¿no? El usuario también contribuye a la página web, ¿no? Haciendo contenido, ¿no es cierto? Entonces se va creando contenido sobre contenido y el administrador aquí, ¿no? Entonces hablamos de el término de prosumidor. El término prosumidor quiere decir que el usuario, el consumidor, ya no solamente se dedica a consumir lo que está en la página web, como era en la 1.0, sino que también se dedica a producir. Y esto lo vemos mucho en lo que es el YouTube, ¿no? La plataforma de YouTube, donde usuario puede producir videos, ¿no? Y el mismo usuario también consume los videos, ¿no? Un ejemplo muy claro, ¿no?
Ahí donde puedes, igual en los blogs, produces y también consumes, ¿no? La información. Entonces es cadena prosumidor, ¿no? Es el término de marketing, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que nos dice la web 2.0. Vamos a la web 3.0. Entonces, la web 3.0 es la red semántica. La web 3.0 pone énfasis en el análisis y la capacidad de procesamiento, y en cómo generar nuevas ideas a partir de la información producida por los usuarios. Quien invierta en eso y en el nuevo mundo transparente, concentra energía y medios en comunicarse y generar confianza desde la web, será el dueño de las ventajas competitivas. ¿A qué nos referimos esto? Referimos, por ejemplo, a las capacidades de análisis que hay cuando empezamos a generar como usuarios, por ejemplo, palabras clave, keywords, los famosos keywords, que a veces lo vemos en proyectos, ¿no? En los abstracts. Pongan una keywords de 3 a 5, que son las palabras clave. Justamente esto para los proyectos es para que puedan introducirse en Internet y puedan identificarse a través de estas palabras claves, ¿no? Entonces existe la gestión de palabras claves, ¿no? La administración de palabras claves, ¿no? La Keyword Manager. Entonces aquí la red se hace más inteligente, podemos decirlo, empieza a recopilar estas palabras clave. Otro dato también son los hashtags que mencionamos en Twitter, empiezan a crearse hashtags y empieza a hacer una gestión de datos a través de esta semántica, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con el posicionamiento, ¿no? Lo que es el SEO, posicionamiento de nuestra página web o de nuestro canal, por ejemplo. A eso llamamos la red semántica, ¿no? La gestión de los datos semánticos. Y luego estamos hablando ahora también de la web 4.0, donde hablamos de la red móvil. A partir de la proliferación de la comunicación inalámbrica, personas y objetos se conectan en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, físico o virtual, ¿no? En integración en tiempo real. Entonces, podemos ver entonces en tiempo real cómo nosotros manejamos el celular y nos llega, por ejemplo, un correo electrónico, ¿sí? Un correo electrónico lo vamos a poder ver en la computadora, pero al mismo tiempo también llega al celular y a nuestra tablet, ¿sí? Está haciendo una movilización de datos en tiempo real, ¿no? Datos empresariales o personales. Entonces empieza a haber una gestión ya de datos más personalizada, ¿no? Empezamos a manejar el celular y empiezan a captarse datos. Movimientos, cuando entramos, cuando salimos, qué leemos, qué vemos, cuánto tiempo está reproduciendo lo que miramos, qué palabras escribimos, qué palabras nos gustan, a qué le dimos like, a qué le dimos no like, a qué compartimos, ¿no? Todo esto lo que hacemos en medio digital aparece, ¿no? En la web 4.0 para la gestión de datos, ¿no? Y todo esto se va reflejando a través de las notificaciones, ¿no? En otros aparatos móviles también, ¿no? Computadoras, tabletas, celulares, también tenemos smartphone, etc. Con más objetos en la red se suma un nuevo nivel de contenido generado por usuarios y con él otro nivel de análisis, ¿no? Ya también hablamos de datos que se pueden incrustar, inclusive hasta en nuestros hogares, ¿no? Como la domótica y otras ciencias más. Como vemos aquí, podemos ver la infinidad de redes que tenemos de social media, conversaciones en social media. Vamos a mirar. Aquí tenemos una infinidad. Tenemos especial interés review ratings, social bookmarks, marcadores sociales, preguntas y sitios, live casting, live stream, social shopping, social commerce, crowdsource, contenido, colaboración, blog, plataformas de blog, ¿sí? Y comunidades, búsqueda de blog, micropedia, Twitter, ecosistema de Twitter, localización basada en servicios, social network, forums, SMS voice, mensajería instantánea, intereses y curación de sitios, contenidos, reputación, videos, documentos y contenidos, social gaming, que es juegos en red,
browser gaming, buscaderos de juegos, música, wikis y picture, que son gestión de fotografías, ¿no? Como Flickr, Picasa, etcétera, ¿no? Como vemos, la variedad es mucha, ¿no? Y además esto solamente es una muestra del contenido que hay de los miles y miles y miles de millones de servicios que tenemos en Internet, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces para sacar provecho de esta Internet tenemos que estar al día en nuestras redes, al día en la información, ¿sí? Y compartir toda esta información y conocimiento que cada día nos hace una sociedad más colaborativa, ¿sí? Y una comunidad virtual, ¿sí? De aprendizaje. Muchas gracias y será entonces hasta la próxima oportunidad.